Muy buenas noches, amigos Radio Escucha. Muchas gracias por sintonizar a su programa Energía, Combustibles y Más. Hoy, una vez más, martes 23 de junio del 2022, es nuestro programa número 80. Gracias a todos ustedes por el apoyo y por siempre enviarnos sus mensajes, pues siempre opinando y agregándole valor a todo lo que aquí intentamos hacer, que es pues informar, instruir, compartir y sobre todo aprender en materia de energía y de combustibles. Estas áreas son de demasiado alto impacto en los bolsillos de todas las personas, de todos los dominicanos, en el caso nuestro, que es donde más ponemos énfasis. Y estas áreas pues vienen de manera vertical, siendo tratadas desde el espectro internacional con sus repercusiones locales. Muchas veces no tenemos el tiempo de poder leer en los periódicos, en las revistas o incluso académicamente no nos comentan respecto de dichas áreas. Y la realidad es que las mismas son una parte demasiado importante en nuestro día a día financiero. Y si lo son en la parte financiera, lo son en todas nuestras áreas de la vida. Entonces, esa ha sido la iniciativa desde siempre de este programa, por la gran importancia que tienen la energía y los combustibles. Esta noche, pues, vamos a hablar de la reducción de la tarifa eléctrica usando energía solar. Este es un tema del cual hemos hablado, visto de diferentes áreas en otros momentos. Ya han venido varios invitados a hablar al respecto, invitados desde el ámbito privado, empresarios en materia de energía solar. También han venido pues clientes grandes y han venido representantes del Estado a hablar sobre energía solar. Han venido académicos incluso y hasta políticos. ¿Por qué? Porque la energía solar, como es una de las fuentes renovables de energía, ha ido increciendo en el mundo entero de una manera bastante vertiginosa. Ha sido apoyada por muchos países, especialmente por los países del primer mundo, como se le denomina, y asimismo también en la República Dominicana, y sigue dando muy buenos resultados. Las bondades de la energía solar son demasiadas, pero dentro de las primeras que podemos destacar es que no se circunscriben a un terreno en específico en el mundo, con lo cual no estamos sujetos a las voluntades, a las situaciones que tenga un territorio en particular. La única situación el único aspecto que tenemos que ver de manera principal es la capacidad del sol, del calentamiento, y eso pues nos pertenece a todos los países donde sale el sol. Entonces, pues eso es una gran cosa. Si nos fijamos en la gran parte de nuestros retos es lidiar con los precios de los combustibles, de la gasolina, el diésel, el querosén y todos los demás, que pues por problemas, situaciones, crisis que suceden en otros países, varía el precio del barril del petróleo y por ende tenemos que luchar aquí a lo interno para que los precios locales se mantengan pues a un ritmo que la economía lo pueda aguantar. Claro, siempre hasta un punto. Y de eso pues seguiremos, como siempre hemos hablado, vamos a hablar también nuevamente más tarde. Entonces, miren la importancia de esto. Cuando tenemos energía solar, pues lo único que tenemos que preocuparnos es que esté haciendo un suficiente sol, que lo estemos aprovechando adecuadamente. Y asimismo la energía solar tiene muchísimos otros beneficios. También hemos hablado sobre las debilidades de la energía solar, porque no todo es color de rosa. Son varias las debilidades. Sin embargo, cuando lo ponemos en una balanza, vale mucho la pena.
hemos hablado de manera en generación de la energía solar, generación a gran escala, y hemos hablado también sobre la energía solar que pueden generar las casas, las residencias, los comercios para su consumo. Y bueno, ahí es donde nos vamos a centrar más en esta noche, en todo lo que nos va a explicar el exponente de hoy, quien es un gran joven en manera académica, se ha formado bastante, experiencia laboral, ha trabajado tanto en el ámbito público por un buen tiempo como también asimismo en el ámbito privado, donde lo hace actualmente. O sea que conjuga una experiencia que es muy enriquecedora. Bueno, pues sin más, este joven es Deuris Ogando, el ingeniero Deuris Ogando, a quien les doy las buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Buenas noches a todos los radioescuchas. Muchas gracias por invitarnos y qué bueno tener este espacio para poder mostrarle a la sociedad que, aunque sí ha venido una preocupación bastante elevada con todos los aumentos de la tarifa en los últimos meses, pues hay soluciones. Hay cosas que podemos hacer para poder mitigar un poco esa alza que nos impacta todo en el bolsillo. Así es, muchísimas gracias, Deuri. Esa es una de las funciones de este programa, porque yo sé que de tu ponencia en el día de hoy van a salir muchas ideas precisas y concisas para los usuarios, para paliar estas alzas que son una realidad, y no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo, y asimismo para comprender mejor esta alternativa o estas alternativas que salvan nuestro bolsillo. Antes de continuar, quiero dar las buenas noches a nuestro compañero José Colón Contreras, quien se acaba de integrar, estuvo un poco retrasado por asuntos laborales. Señores, buenas noches. Gracias a todos los radioescuchas, a los que nos ven por vía streaming también, en vivo. Aquí estamos, como todos los martes, sí, siempre pendiente a asumir este compromiso y darle luz a nuestro público y a todo el que tenga un interés en general. El tema de hoy es muy bueno porque es lo que está en el tapete. O sea, realmente el potencial que como país tenemos de explotar lo que es la energía solar, en este caso, para fines de consumo individual, residencial o comercial o industrial, el potencial es muy bueno, es muy amplio. Es muy asequible ya, no son como antes. Quizá una persona adquirir un sistema fotovoltaico en ¿qué? 10 años atrás era caro, ¿entiendes? Y no tenía las ventajas que tiene ahora con lo que es el reglamento de medición neta, los incentivos que te da la ley 5707. En fin, que se puede mantener ahora un buen estilo de vida, confort, sin preocuparse por el tema de alza tarifaria, con las facilidades regulatorias que hay y las facilidades financieras para fines de obtener un sistema solar. Y nada, y quién más que autorizado para también hablar sobre eso, como el ingeniero Deuris Ogando, que conoce bien ese tema. Así es, y es un tema que yo sé que cuando el radioescucha lo comprenda mejor, se va a entusiasmar más, pero hay que comprenderlo porque tiene sus partes un poquito técnicas y las cuales yo sé que Deuris las va a traer a lo llano. Así que pues adelante, amigo Deuris. Sabes que siempre los temas de energía tienden a ser un poco complicados y la gente les resulta un poco difícil entenderlo de principio, pero vamos a tratar de llevarlo a lo más llano posible. Además de eso, vamos a dar unos tips para que la gente más o menos tenga una idea de las cosas que necesita a nivel de espacio, a nivel de conocer su estructura tarifaria, porque, o sea, si vamos a hablar de reducción de factura, lo primero que tenemos que mencionar es cómo se estructura la tarifa eléctrica en nuestro país. Yo sé que el radioescucha usual de este programa ya tiene bastante experiencia con esos temas de la tarifa, sin embargo, siempre es bueno recordarlo. Empezando con la tarifa, sabemos que en nuestro país existe lo que se llama la tarifa escalonada para los casos de los usuarios residenciales.
Es decir, que cuando tú tienes un consumo eléctrico de unos 600 kilovatios hora mensuales, esos 600 kilovatios hora no te lo cobran todo al mismo precio, sino que hay una desagregación de acuerdo a unos estándares que define la Superintendencia de Electricidad, que sería, o sea, los primeros 200 kilovatios hora te lo cobran actualmente, en el caso de Edesur, te lo cobran cerca de 6 pesos con 3 centavos aproximadamente. Luego, de los 201 hasta los 300 kilovatios hora, ese precio aumenta hasta 8 pesos, 8 con 60 centavos más o menos. Y desde los 301 hasta los 700 kilovatios, ese precio se va hasta los 12 pesos con 80 centavos. Evidentemente, eso tiene una razón de ser, y la razón que nuestras autoridades han impuesto para eso es que a medida que tú tienes un consumo mayor, es porque tu poder adquisitivo también es mayor y tú puedes pagar la energía a esos precios. El caso es mucho más grave cuando tú pasas los 700 kilovatios hora en un mes. 701 kilos. Ya a partir de esos 701 kilos, gracias Colón, La tarifa es plana. ya la tarifa adquiere un solo precio. Y esos son 13 pesos con 9 centavos. Perdón, y ya esos 13 pesos con 9 centavos es después ya de los aumentos producto del pacto eléctrico. Sí, esa es la tarifa actual. Bueno, esa es la que Ese se es el viene último aplicando. aumento antes de que se desmontara, antes que se le diera para atrás el de julio, el de 1 de julio, ¿cierto? Esa era la que se aplicó En abril. para abril, junio. Exacto. Luego emitieron la julio-septiembre, pero esa fue derogada. Y esperemos en Dios que se quede así. Entonces, por un pequeño tiempo. Excúsame que te interrumpa. Muchos ojos radioescuchas, amigos. Revisen su factura, porque incluso yo mismo lo vi en una facturación que me cortó al 25 de julio. Me facturaron en 14 y tantos, el mes más, en 15, porque me pusieron en BTC2 en una. Y en otra, que estoy BTC1, me pusieron en 14 y tantos. Es decir, ya yo tuve que pagar, entonces ya yo pagué algo que no aplicaba, porque era la que me correspondía. Yo estoy en más de 700 kilos, era de 13 y pico, no de 14 y pico. Entonces revisen bien, incluso si no han pagado, analicen, pidan que le modifiquen la factura, porque si le están cobrando, si usted es BTC1, o sea, residencial, normal, y le están cobrando el kilo, y claro, y usted consume más de 700 kilos y se lo están cobrando en 14 puntos y pico, pues más de 14, pues entonces se lo están cobrando mal, que eso me pasó a mí. O sea, no es algo que puede suceder, no es que yo lo vi. Entonces, ahí tengan un dato importante. ¿Por qué? Porque ese último aumento fue el detenido por el Poder Ejecutivo de que no se aplique ese aumento que llevaba el máximo consumo a 14 pesos y pico el kilo en ese renglón. Exactamente, Luis. Esa es mi primera recomendación siempre con mis clientes, y es que deben conocer su estructura tarifaria para que se ahorren esos inconvenientes. Mira, para ver qué tan bueno es el tema de instalar los paneles solares en casa. Estamos hablando con el ingeniero Deuris Ogando, sobre la reducción de la tarifa eléctrica usando energía solar. Bueno, Deuris, síguenos comentando, por favor, en tu exposición. Bien, vamos primero a colocar unos parámetros para que todos podamos entender de qué estamos hablando exactamente. Una vivienda con cierto confort, supongamos que tiene un consumo de unos 1100 kilovatios hora, necesitaría aproximadamente 8 kilos en paneles para poder satisfacer toda su demanda. La inversión de esos 8 kilos ronda unos 500,050, 500,020 pesos. O sea, tú tendrías que invertir para alcanzar esos 8 kilos más o menos unos 550,000 pesos. Eso se puede ver una gran inversión, porque tú sacar 500,000 pesos de tu bolsillo de una sola vez, pues resulta una inversión alta.
Sin embargo, cuando tú lo haces el cálculo económico, te das cuenta de las reducciones que tú tendrías si tú accedieras a invertir en energía solar. En ese caso, una persona que haga esa instalación tendría unos ahorros en un año de unos 190,000 pesos. O sea, que el sistema te va a ahorrar alrededor de 15,800 pesos mensuales, que sería equivalente a la tarifa que pagaría una persona con ese nivel de consumo. Ahora bien, 15,000 pesos, en el primer año te ahorraste esos 190,000 pesos, ya en el tercer año tu balance es positivo. O sea, que ya tú tienes más, te has ahorrado más dinero del que invertiste inicialmente. En el quinto año de haber hecho esa instalación, ya tus ahorros rondarían unos 430,000 pesos. O sea, que es un ahorro sustancial realmente si lo comparamos con cualquier otro tipo de inversión. Si esa persona por alguna razón, decide no invertir todo el dinero de golpe, sino que se acerca a una entidad bancaria, que ya casi todos los bancos importantes tienen programas para el financiamiento de este tipo de instalaciones solares, y financia esos mismos 550,000 pesos, entonces esa cuota rondaría los 11,600 pesos. Obviamente eso va a depender del perfil del cliente y va a depender de la tasa de interés que pueda conseguir, pero aproximadamente con los valores y las tasas de mercado que existen ahora mismo, rondaría esos 11,560 pesos. Como había mencionado antes, si tu tarifa es de unos 15,800 pesos mensuales, ya simplemente por tú instalar los paneles en casa, tú tendrías un ahorro de unos 4,200 pesos. Todos los meses. Y si a eso le agregamos los beneficios que ofrece la ley 5707, que te exonera hasta el 40% de lo que tú inviertes en equipos, para un asalariado que tenga un ingreso superior a 60,000 pesos, ya estaría accediendo a estos beneficios, pudiera acceder a estos beneficios. O sea, estamos hablando que por las exoneraciones tú tendrías alrededor de 3,500 pesos de ahorro durante 36 meses. Que si lo suma entre los ahorros en la factura y los ahorros por la exoneración, tú ascenderías a 7,700 pesos. O sea, ese incentivo que le da la ley con respecto a esa devolución de un 33 a un 40%, ¿no? Del valor de los paneles. Es un 40% del valor de los paneles y los inversores. O sea, creo que según ley en 3 años. Entonces, exacto, se lo dividen en 3 años. Exacto. O sea, estamos hablando que aplicando ese mecanismo de devolución, tú lo dices mediante el tema de la devolución impositiva a una persona que es asalariada. Eso es una devolución tipo como si fueran los gastos educativos, por ejemplo. Que en febrero tú haces una declaración, sometes una documentación y eso te genera una devolución de dinero. Algo parecido a eso. Eso es para entender, para que la gente sepa cómo que eso llega. ¿Cómo opera eso? ¿Cómo que te llega ese dinero? Mira, eso, cuando tú eres un asalariado y tú, o sea, todos los meses las deducciones que tú tienes de tu salario, hay una parte que es del impuesto sobre la renta. O sea, otra parte son el seguro médico y la AFP. Entonces, de ese monto, si tu sueldo bruto es 60,000 pesos, tu deducción mensual en impuestos sobre la renta ronda los 4,500 pesos. O sea, ya si tú accedes a este tipo de servicio y accedes a ese beneficio, ese dinero, cuando te hagan el cálculo en la empresa, la DGI te autoriza para que tú recibas ese dinero líquido en tus manos todos los meses. Durante los 36 meses que te aprueba la DGI. Pero te lo hacen, pero tú dices que te lo dan en 3 años. ¿Te dan un pago cada anual o mensualmente durante 3 años te van a estar devolviendo eso? No, vamos, a las empresas es el pago porque pagan una sola vez el impuesto sobre la renta. El cierre fiscal. Entonces sería, exacto, con el cierre fiscal sería un pago al final un pago por 3 años. Un pago cada año.
Exacto, por O 3. sea, y no sería un pago, sería como que tú evitas pagarlo. Sí, pero es sobre la base del monto de la inversión. Exacto. En los paneles y los inversores. Exacto. Okay. Y en el caso de los asalariados, como te lo cobran mensual, entonces el impacto tú también lo ves de forma mensual. Okay. Todavía estoy aquí calculando. Entonces, quiere decir que para ese asalariado de 60,000 pesos, que paga 4,000 y pico mensual de impuestos sobre la renta, que da unos 50,000 pesos, un poquito más de 50,000 pesos al año. Entonces quiere decir que si le sacamos un 40% a esos 50,000 pesos, estamos hablando de 20,000 pesos, va a recibir, al cierre fiscal de la empresa para la cual trabaja el asalariado, va a recibir 20,000 pesos. No. A ver, vuelvo y aclaro. No, tú dices, no lo va el asalariado no lo recibe anual. Cuando se autoriza de DGI, y creo que es un proceso de Hacienda, me parece, y la comisión, ahí son como 30 entidades involucradas. Exacto. Una manda a la otra. Pero al final, quien autoriza finalmente es DGI. Entonces, cuando eso se autoriza, en tu deducción mensual impositiva que te hacen, se va a restar ese monto autorizado al que es asalariado. Mensualmente te van a estar eliminando tu impuesto sobre la renta que haga tu salario, le van a estar restando ese valor que te aprobaron del porcentaje que invertiste en un sistema de energía alternativa como ese. Pues mejor aún. Entonces, si el asalariado paga 4,500 pesos mensuales de impuestos sobre la renta, quiere decir que no le van a quitar 4,500 pesos, sino 4,500 menos 1,800. Exacto. 4,500 menos 1,800. O sea, va a pagar impuestos sobre la renta menos, va a pagar en vez de 4,500, 2,700 pesos. Alrededor de ese monto. Pero esto es muy importante, señores. O sea, eso hay un proceso burocrático que hay que agotar para eso. Sí, eso usualmente debe acompañarte, la persona que te instale el sistema debe acompañarte en todo ese proceso porque vienen temas de facturación, hay unos temas de aprobación en la CNE, luego va a DGI, luego de la DGI va a Hacienda y finalmente vuelve a DGI nuevamente. Entonces, pero para los autónomos no hay ese beneficio. Como los autónomos hacen la declaración a final de año, entonces se verían beneficiadas como al igual que las empresas. Entonces, si tú reportas el beneficio del impuesto sobre la renta, también te deducen eso, pero sería un solo pago anual, en ese caso, los autónomos. Ok. Ojo, muy importante esto que nos está comentando Debri, estos beneficios directos que podemos experimentar de inmediato, no de inmediato, sino cuando pasen y se aprueben los procesos burocráticos, pero que no es solamente, es importante, no es solamente que vamos a pagar financiamiento en vez de factura eléctrica y por lo cual pues vamos a tener un ahorro y que cuando ya se amortice totalmente el capital adeudado, pues te quedan los paneles y dejas de pagar ese financiamiento, o sea que el ahorro va a ser 100%. No solamente eso, sino que por 3 años, entonces vas a tener la devolución de esa manera, la devolución del 40% de lo que costó los inversores y los paneles. Exacto. O sea, vamos a recapitular todo para que se entienda todo mejor. O sea, por un lado tienes el ahorro de lo que tú pagas versus el financiamiento. Por otro lado, tú tienes el ahorro de la exoneración fiscal. Y una vez tú termines de pagar el préstamo, en caso de que accedas a un préstamo, que usualmente es 5 años para este tipo de servicios, entonces, esta instalación, la vida útil de una instalación solar ronda entre 20 y 25 años. O sea, que tú tendrías 15 años adicionales del activo, donde tú tendrías la energía prácticamente, no gratis porque ya pagaste por ella, pero sí ya cubierto. Además de que tal cual en este momento tuvimos la buena noticia de que se suspendieron los aumentos. Sin embargo, en el futuro no sabemos cómo sería ese proceso. Si seguirían aumentando. O sea, básicamente tú tienes un contrato. Sí, pero ahí yo hago un paréntesis por la experiencia de la distribuidora. Se suspendieron los aumentos tarifarios, o sea, los desmontes de tarifa para ajustar la tarifa a la tarifa técnica, lo que es real.
pero siempre se va a dar, va a ser normal que en los periodos de verano, cuando entra el calor en nuestro país, la facturación de todo el que consume energía eléctrica y la paga le aumente por algo natural. Los equipos te demandan más energía, los usas más. O sea, pareciera mentira, pero la gente muchas veces cuando te llega la factura alta en tiempo de verano, no, pero yo estoy consumiendo lo mismo. Quizás si tú te pones a analizar, estoy abriendo más la nevera, estoy lavando más ropa, estoy utilizando más el agua, el aire lo estoy durando más tiempo. Me estoy bañando más y la bomba está prendiendo más. El aire está durando un poquito más para enfriar porque la temperatura ambiente es más calurosa, obviamente. Hay que bajarle, esas son cosas que suceden. Hay que bajarle de 1 grados al inverter. Claro, cuidado ahí. Así mismo es. Totalmente cierto. Pero si tú te fijas ahí, no aumenta la tarifa, aumenta el consumo. Sí, pero la gente lo percibe, me aumentó la luz. Es el coloquio. Al final lo que se siente casi siempre es el bolsillo, sí, sobre todo cuando es un tema que no se... Sí, pero aguántalo. Estamos de regreso en su programa Energía, Combustibles y Más, y estamos hablando de la reducción de la tarifa eléctrica usando energía solar. Deuris Ogando, el ingeniero Deuris Ogando, nos está explicando al respecto muchas cosas técnicas, pero de manera llana, para que todos lo podamos entender. Bueno, yo no voy a decirlo de nuevo. Entonces, Deuris, tú has traído aquí, lo has dicho. El que quiera poner paneles solares puede. Si lo financia, tiene la ventaja de que no se descapitaliza. Hace la inversión en el sistema, percibe un ahorro en su factura energética. Aparte de percibir un ahorro en su factura energética, va teniendo una recuperación, obviamente, del capital invertido para poder pagar el financiamiento. Pero también, si se acoge a la ley de incentivos que hay con el tema de la devolución de un porcentaje de la inversión, también puede acortar el camino a la recuperación de la inversión, ¿cierto? Pero también, si ha tenido excedente de producción en el año, según lo que establece el reglamento de medición neta, puede obtener una retribución económica que está asociada a una devolución de un 75% del excedente que haya mandado a la red eléctrica. ¿Es así? Sí, totalmente cierto. Ese excedente que mencionas, te pagan el 75% de la energía que tienes acumulada al precio del escalón más bajo de la tarifa. Claro. Ya en este caso, los 603, me parece que es para Edesur. Cada distribuidora actualmente tiene un precio distinto. Hasta hace poco todas tenían la misma tarifa, pero eso ha cambiado un poco con respecto a eso. Por eso cada cliente debe revisar las resoluciones de la superintendencia para verificar el precio que le están cobrando, si es el justo. Correcto. No, aquí lo estoy viendo. Entonces, Deuris, una pregunta, qué sé yo, una casa promedio, qué sé yo, ¿cuál sería, en qué momento sería el adecuado pensar en invertir en un sistema de paneles solares para una vivienda residencial con tarifa de residencial, que es la BTS1? ¿En qué momento debería de comenzar a pensar en invertir en este tipo de soluciones? Mira qué buena y oportuna tu pregunta, Colón. A partir de 450 kilovatios hora de consumo mensual ya se hace rentable. O sea, realmente estamos casi en el punto donde la energía solar es rentable para todos, por los aumentos de la tarifa y por la disminución de los sistemas. Si calculamos un sistema típico con los precios actuales que manejamos, la comparativa sería más o menos que para una instalación solar, el costo de producción, o sea, durante su vida útil, toda la energía que produce, sería aproximadamente el costo en pesos de cada kilovatio que produjo esa instalación, sería aproximadamente unos 6 pesos con 5 centavos. O sea, que una vez tu tarifa, o sea, el promedio de tu tarifa aumente de 6,5, ya se hace rentable pensar en un sistema solar. Ok. Entonces, la otra sería, imagínate,
¿cuál sería, qué otra, o sea, aparte de eso, de a partir de cuándo pensarlo, qué condiciones de tu propiedad, de tu vivienda, del entorno, o no sé, tienes que tener en cuenta para también que se sume a esa ecuación bueno, voy a invertir en esto, pero tengo que ver esto, qué condiciones? ¿Eso lo puede ya predeterminar el interesado o tiene que esperar que alguien le dé esa información? Tú sabes que existen las energías que las empresas que se dedican a este negocio, pues obviamente tienen todo el expertise para realizarte las cotizaciones y todos los cálculos y te dicen al final qué tú necesitas. Pero en sentido general, obviamente la energía solar, aunque el sol sale para todos, no sale para todos con la misma intensidad. O sea, Entonces, en lugares cuando tú tienes mucha nubosidad o mucha lluvia en el año, pues eso reduce obviamente tu producción un poco. Entonces, esos son como de los factores que tomar en cuenta. Pero para una vivienda, las cosas más importantes que hay que tomar en cuenta son si el entorno de su techo es despejado o de su patio, por así decirlo, porque podría ser también instalado en el patio. Si no existe una torre, si no existe un árbol que pueda generar sombras durante el día y eso afecte su instalación. Y el espacio en el techo. O sea, lamentablemente las personas que viven en torre o en los centros de la ciudad usualmente no tienen todo el espacio disponible. una casa en Naco, una casa en Piantini, coge lucha. Es poco probable que tenga el espacio con disponible. 3 torres al lado ahí. Es poco probable. Sin embargo, existen otras tecnologías que podríamos hablar en otro momento, como el caso de las energías eólicas, que también tienen la misma facilidad que la solar en nuestro país. O sea, la regulación te permite poner una microturbina, pero ya eso es otro tema. Ya, eso es un poquito complejo. Bueno, yo no por lo menos en una vivienda aquí en la ciudad yo no lo he visto. En el campo sí, pero... Suelen estar en parques o en carreteras también, he visto sistemas en carreteras. Pero en sentido general, las condiciones para que una persona piense si puede o no son: la primera es, obviamente, la necesidad. Si tiene un consumo a partir de 450 kilovatios horas mensuales. Si el techo, o sea, para el techo, tú tienes que pensar aproximadamente de 6 a 8 metros cuadrados por cada kilo que tú vayas a poner en paneles. O sea, que una instalación de unos 8 kilos, tú necesitarías entre más o menos 42 a 48 metros cuadrados en tu techo para poder desarrollar la instalación. ¿Y el techo cómo tiene ese plano, a 2 aguas? ¿Alguna diferencia? Sí. O sea, obviamente va a diferenciar en el costo de la instalación. Se puede hacer un ajuste para cualquier tipo de techo, pero cada tipo de techo tiene sus particularidades que te pueden hacer más fácil o más difícil la instalación. Por ejemplo, lo idóneo sería un techo con una inclinación hacia el sur. Si tú consigues eso, pues la estructura es la más barata. En caso de que sea plano, y si la inclinación no es hacia el sur, pues aunque no sea lo óptimo, lo mejor de todo, pero se pueden hacer algunos ajustes. Ya, okay. Con una inclinación hacia el sur, pero eso, bueno, ya eso son las cosas que de manera predeterminada alguien quisiera hacerlo. Ya, yo soy de lo que digo que si fuera mi mamá, ya vaya, averigua todo eso. Mira, aquí yo tengo esto, porque ella es muy práctica, ¿entiendes? Pero eso normalmente te lo tiene que dar un especialista. O sea, ir y decirte si tú tienes todas las condiciones necesarias para eso, ¿entiendes? Eso sería lo ideal, lo ideal. Sí, no, o sea, entonces, obviamente cuando tú te acercas a una empresa, la empresa debe garantizarte el resultado final. Y dentro de eso debe garantizar que la evaluación de tu sistema pues sea la correcta, viendo eso, el techo, la cantidad de sombra que tú tendrías, la energía que tú pudieses generar. Y obviamente luego eso se traduciría a lo económico. Okay. Ya. Y otra pregunta, ya esto es para los que pudieran tener un sistema solar. El que tenga un sistema solar en su casa y lo quiere cambiar para un sitio, ¿lo puede hacer sin problema? Hay un procedimiento, tienes que acotar un procedimiento, sobre todo un procedimiento parecido al procedimiento de inicio, que si usted está conectado a la distribuidora, entonces tendría que solicitarle a la distribuidora, obviamente, ese traspaso. Sería como el traspaso del cable. Pero obviamente eso lo hace ya la compañía que te trabajaría esa mudanza.
No sé. Sí. Yo hago esa pregunta, porque estoy hablando como si fuera, bueno, déjame ver cómo Tú eres esto, un cómo hacer inquilino, esto, sí, por ejemplo, tú eres un inquilino. inquilino que no tiene un Exacto. domicilio fijo, pues Sí, también la otra sería, ¿por qué en los edificios de apartamentos normalmente no se ven paneles solares? ahí principalmente se discute la propiedad del techo. Claro, la parte común. O sea, si tú tienes, por ejemplo, el acceso del penthouse, pues ese techo del penthouse es propiedad tuya. O sea, esa terraza, esa parte de la terraza que tú pudiese aprovecharla. Hay instalaciones muy particulares que además de que te brindan la energía, pues tú puedes hacer tipo gazebo, tú puedes hacer eh, alguna estructura que te permite utilizar el techo debajo y eso obviamente pues aumenta los beneficios de este Y tipo no de es tecnología. peligroso estar debajo de los paneles y usarlo como si fuera un techo para sombra. Para nada, para nada. O sea, esas instalaciones deben garantizarse que soporten los huracanes que nosotros... No, digo las personas, por ejemplo, si queremos hacer una estructura y que el techo de la estructura, en el techo de un edificio, el techo de la estructura de los paneles, pues nos sirva de cobijo como sombra y no poder utilizarlo debajo. O sea, eso no es peligroso para estar. No, o sea, a ver, se toman muchas medidas. Se toman muchas medidas, sobre todo la medida para evitar electrocuciones, para evitar, o sea, todos los componentes deben ir conectados con una malla de tierra. Hay muchas cosas que se hacen para evitar cualquier riesgo para los humanos y para la propia instalación. O sea, porque tú debes garantizar que esa instalación te dure 20 años. Entonces, ahí entran los factores, por ejemplo, de cuidarlo sobre el viento, que son los factores que, o sea, como es algo que está a la intemperie, se ve expuesto a todo ese estrés o sea, el instalador debe garantizar ese tipo de cosas a la hora de realizar la instalación. Podemos estar tranquilos en ese sentido. Ahora yo te pregunto, Deuri, ya aplicado los beneficios, tanto de ahorro directo, beneficios fiscales, todo esto, cómo es este asunto. O sea, ahora explícanos, por favor, cómo es el suministro. O sea, viene del sistema de panel, va a la propiedad, pero al mismo tiempo también el sistema de energía público envía energía también, cómo la propiedad acepta una energía que venga de los paneles, discrimina la de la pública o en algún momento acepta la pública cuando no da abasto la energía que viene de sus paneles, pero explícalo de una manera que lo pueda entender el consumidor. Vamos a tratar de resumir eso que mencionas de la mejor manera. Básicamente, en nuestro país nosotros tenemos la facilidad del tema que mencionó Colón hace un rato, que es el programa de medición neta. O sea, este programa te permite a ti instalar un medidor que sabe cuando la energía viene de la calle y cuando tú tienes, o sea, si en algún momento del día, por ejemplo, al mediodía usualmente las casas están vacías o el consumo es menor en esa hora, entonces el sistema está en su máximo punto de generación. Imagínate una casa que consume 5 kilos de potencia, pero el sistema genera 10 kilos de potencia. En ese momento, la potencia que esté generando el sistema solar se va a ir directamente a la calle. O sea, se va a la distribuidora. Y la distribuidora con esa energía, pues se la venderá a otro usuario que esté en el mismo circuito. Ahora bien, esa energía que pasó en ese momento, el medidor que te coloca la distribuidora, que es un medidor especial, que son los medidores bidireccionales, registra todo ese flujo de energía. O sea, cada vez que sucede eso, registra eso en un canal. Ahora, en la noche, luego cuando ya el sol ya se ha ido, que la generación cae a cero, entonces ahí tú vienes y retiras toda la energía que tú necesitas de la calle. Entonces, el medidor que tú tienes también registra eso, pero lo registra en dos canales separados. A final del mes, cuando la distribuidora te emite la factura, lo que hace es que contabiliza la energía que salió desde tu casa hacia la calle y la energía que vino desde la calle hacia tu casa. Entonces, con eso se hace el neteo, que sería la diferencia de esos dos números. O sea, lo que tú inyectas y de lo que tú retiras de la red. Y luego, con esa energía neta, es que se calcula tu tarifa. O sea, si te faltó, o sea, si
Si tú consumiste más de lo que generaste, obviamente tú vas a tener un cargo de energía, que es como si tú no, o sea, imagínate que al final tú, en todo el mes, tú generas solo 100 kilovatios hora y tú consumes 150 kilovatios hora. Lo que te cobrará la distribuidora a final de mes son esa diferencia de esos 50 kilovatios. Y me lo va a cobrar en la escala de facturación. Exacto, en la escala que toque en esos 50 kilovatios, que serían el primer escalón. En el caso contrario, donde tú tengas más energía que lo que tú inyectas, o sea, tú produces más de lo que tú necesitas en el mes, lo que hace la distribuidora es que te lo guarda en ese mes y pasa al otro mes. O sea, en el otro mes toma esa energía que te sobró del mes anterior y te lo suma a lo que tú generas y así vas hasta el final del año. Entonces, a final de año viene, si tú tienes algún excedente a final de año y te calcula ese excedente para hacerte un crédito de energía. Que entonces, digamos, ese es el gran neteo, el del año. Digamos que lo importante, siempre, o sea, yo les recomiendo a mis clientes que traten de ajustar su instalación a su consumo o al consumo futuro, porque eso se da mucho también. Casi en todos los casos, una vez tú tienes los paneles, pues las personas entienden que tienen la energía gratis y aumenta su consumo. Hay algo muy interesante que a mí, una duda que yo siempre he tenido y no sé qué va a pasar al respecto, y es que con el tiempo todos los aparatos eléctricos, electrónicos, todo va evolucionando, van apareciendo tecnologías más eficientes y los paneles no escapan y los inversores no escapan a esto. Entonces, bueno, yo siempre decía, cuando pasen estos 5 años de financiamiento, entonces yo probablemente voy a tener un sistema solar que quizá no de abasto, digamos. Pero también hay otra cosa que yo no estaba tomando en cuenta, y es que los aparatos eléctricos también se van haciendo más eficientes y de menor consumo. Entonces, es posible, o sea, que ahí podamos seguir teniendo una paridad, un equilibrio. O sea, si nos remontamos a 5 años atrás, la eficiencia de los aparatos inverter era muy mínima con respecto a la de hoy en día. Independientemente que sumemos más aparatos o no. O sea, la eficiencia sube, la eficiencia energética de consumo de los aparatos eléctricos. Vamos a ver qué pasará, o sea, en el futuro, cómo evolucionan ambas cosas. Pero eso es lo chulo de la vida, que uno siempre tiene que ir constantemente viendo cómo va evolucionando todo en una cadena. Estamos de regreso aquí en nuestro programa Energía, Combustibles y Más, compartiendo y haciendo esta disertación sobre el tema de la energía solar y sus beneficios con el ingeniero Deurio Gando. De antemano, adelanto que este segmento es patrocinado por la marca de combustibles NETS. Te llevamos más lejos. Deuri, ya por la confianza que nos tenemos, en este momento actual de la República Dominicana, de nuestro país, conviene sí o sí tener dentro de nuestro proyecto de vida poder hacer estos proyectos de paneles solares, en la medida obviamente que nos lo permitan las condiciones hasta del sitio donde vivamos. ¿Sí o no? Definitivamente estas instalaciones son rentables, son económicas, o sea, son rentables, son seguras, y además de eso tú estás teniendo hasta seguridad energética, por así decirlo. Porque, o sea, tú tienes un suministro de energía, ya tú tienes un contrato, digámoslo así, por al menos 20 años, donde tú sabes dónde vas a sacar tu energía todos los meses. Entonces, yo le sugiero que a todo el que tenga la posibilidad de poder integrar energía solar, que pueda hacerlo. De hecho, si usted está pensando en construir una nueva vivienda, el arquitecto que le vaya a diseñar esa vivienda, que lo haga pensando en que su techo sea utilizado para la generación de energía. Ya, okay. Y perdón, ¿qué debe tener en cuenta ese ingeniero o ese arquitecto en el diseño? Básicamente son temas de orientación, los temas de sombra, que esos son las condiciones físicas que te integran, o sea, que se consideran a la hora de tu integrar
una instalación solar. Muy importante para las personas que se dedican a la construcción, tomar en cuenta esto también en el diseño. Sí, así mismo, y dejar un espacio para hasta poner paneles en las áreas comunes y todo. ¿Dónde te contactan, Deori? Me pueden contactar a través del correo colecoingeniería@gmail.com. Me pueden contactar a través de Instagram, Colecoingeniería, y me pueden contactar directamente al teléfono 829-892-7702. Excelente, excelente. Muy bien, bueno, muchas gracias, Deori, por tu excelente ponencia. A la orden siempre. Muy bueno estar aquí compartiendo con ustedes y ofreciendo esta información al público en general que resultan de mucho interés. Siempre son buenas, siempre son buenas. Bueno, ahí cerramos con Deori y este importante tema, el plato fuerte de nuestro día. Pero no nos podemos ir sin antes conocer aquí con nuestro especialista Luis Ramón sobre el mundo de los combustibles, que de verdad es un dolor de cabeza menos en nuestro país hoy en día, el no tener que estar pensando de que si semanalmente me sube la gasolina. Adelante, Luis. ¿Cómo está el panorama local, mundial sobre los combustibles? Bueno, muchas gracias, Colón. Lo primero es que nuestro país goza de una tranquilidad desde hace tiempo, y es por mantenerse congelados los precios de los combustibles pese a todas las variaciones de los barriles de petróleo, y especialmente el WTI. Y esto pues ha sido gracias a una estrategia de gobierno de pues mantenerse subsidiando los combustibles. Ahora mismo este subsidio es menor, no por una orden ejecutiva, sino porque el barril de petróleo ha bajado. Entonces, si ha bajado el barril de petróleo, pues se destina menos dinero a mantener los precios locales congelados. Entonces, eso es muy importante. De hecho, antes estábamos hablando de que en ocasiones llegaban a 1.000 millones de pesos en la semana el subsidio, 1.000 millones de pesos, y ahora estamos hablando que para esta semana, para mantener los precios congelados, el subsidio bajó a 300 millones de pesos. Como quiera, sigue siendo mucho, pero para lo que era, pues la verdad que es una muy buena noticia. Hablando sobre los montos que se destinan para este subsidio, comentó el ministro Paliza que el gobierno dominicano proyecta destinar cerca de 50.000 millones de pesos en subsidio para los combustibles durante el 2022. 50.000 millones de pesos. Esto es para combatir la inflación generada tras la pandemia del COVID y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Esto es muy importante. De hecho, caramba, es mucho dinero. Ya los participantes en todas las decisiones de la macroeconomía en la República Dominicana y los participantes activos y tomadores de decisiones, pues van a tener que hacer un juego de equilibrio con un monto tan importante que se le va a adeudar a los importadores. Eso es muy importante que lo sepamos. Esos 50.000 millones de pesos no es que se fuman y no es que nos los prestan a nosotros, sino que nosotros se lo tomamos prestado, nosotros como país, a los importadores. Así funciona el subsidio, ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Es importante también decir que el presidente justificó y justifica este subsidio en muchos aspectos, pero dentro de ellos en que detiene la inflación. El presidente en su último discurso, dado desde Santiago de los Caballeros este pasado 16 de agosto, manifestó que de no haber sido por los subsidios a los combustibles, la inflación hubiera subido al doble. Esto hubiera sido realmente un golpe muy fuerte para todos nosotros los dominicanos. Hablando entonces de cómo van los precios de los combustibles y yéndonos a de dónde salen estos precios, vamos a hablar entonces en cuánto están cerrando, en cuánto estaban cerrando las bolsas en la tarde de hoy. Bueno, pues para el petróleo del tipo West Texas Intermediate estaba cerrando en $93.69. Sí, se está manteniendo la baja por debajo de los $100. Y el petróleo del tipo Brent estaba cerrando en $100.02. La bajada, ¿por qué? Bueno, esto es un resumen de muchas lecturas a nivel pues internacional. Pues entendemos que es debido al miedo a una recesión global
y a la posibilidad de que Irán aumente sus exportaciones de petróleo. En cuanto al precio promedio de gasolina en el mundo, estamos hablando de que está en $1.36 el litro. Debemos llevarlo a galones para que lo entendamos mejor. En cuanto a los precios promedio de los combustibles en los Estados Unidos, esto es muy importante, ha seguido bajando. Ahora mismo, por ejemplo, la gasolina premium está en $4.63. La gasolina media está en $4.32. La gasolina regular está en $3.89. Y el diésel, que es el más caro, está en $4.97. Sobre el diésel siempre me gusta hacer una acotación comparándolo con la República Dominicana, a nuestro favor, buena noticia, porque el diésel es demasiado importante, es el combustible que se usa para el transporte. Y del transporte dependen los precios de la mercancía que todos consumimos. Transporte de carga. Y también transporte de pasajeros. Claro. Ahí comparte un poco entre el diésel y el gas licuado de petróleo principalmente. Pues como en los Estados Unidos está en $4.97 el galón, eso quiere decir que está en 268 pesos. En la República Dominicana el diésel regular está en 221 pesos. Es decir, 46 pesos con 78 centavos más barato que los Estados Unidos. Esto es muy importante. Bueno, ya para terminar, que nos están haciendo señas de que ya estamos casi contra el tiempo, o bueno, nos están mirando, queremos mostrar nuestra solidaridad con el pueblo de Cuba. Señores, tenemos que recordar que Cuba ha pasado por una desgracia importante en materia de combustible y es un incendio que se declaró el viernes 5 de agosto pasado. Según las primeras hipótesis, lo que se estuvo manejando es que cayó un rayo que impactó la base de depósito de combustibles y sobrepasó las capacidades del sistema de pararrayos, pues de una terminal muy importante, un terminal de almacenamiento de combustible muy importante en Cuba, en Matanzas. Pues ha habido personas, ha habido muertos, lamentablemente, muchos lesionados, muchas personas que han sido evacuadas de sus lugares a la redonda, kilómetros y kilómetros, y también desaparecidos, siendo los desaparecidos bomberos que fueron sorprendidos por la explosión de un último tanque dentro de la terminal que pues no estaba previsto que eso pudiera suceder. Así que lamentamos mucho esta situación del pueblo cubano, nuestro hermano pueblo cubano. Y por otro lado, en este mismo tema, felicitamos al gobierno dominicano por la envía de ayuda a Cuba por esta situación en estos momentos. Así que, bueno, nuestro brazo amigo hacia Cuba. Dicho esto, señores, tenemos que despedirnos. Y nos vemos entonces el próximo martes. ¿Quería decir algo, ingeniero? No, que ha sido un buen contenido del día de hoy. Ha sido un contenido interesante. Por el hecho de la utilidad que esto tiene para nuestros radioescuchas, para los consumidores en general. Apostemos a la energía solar como una alternativa de una mejor calidad de vida, de ahorrar dinero en el bolsillo. Al final de eso se trata. Así y poder mantener confort. Así es. Así es. Bueno, pues muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.